Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, tengo la agrado de dar la bienvenida a esta comisión número 7 del octavo Coloquio Internacional de Diseñadores en Diseño 2023. Este es el segundo coloquio que realizamos desde la Facultad de Diseño y Comunicación, y es un espacio de la Semana Internacional del Diseño en Palermo, organizado por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad. A su vez, el coloquio se realiza anualmente en forma ininterrumpida desde el año 2016, y en esta ocasión se desarrolla en 36 comisiones, donde se presentan los resultados publicados en 32 proyectos de investigación realizados por más de 500 investigadores y académicos de todo el mundo. La gran mayoría de estos proyectos se coordinan y realizaron en forma colaborativa con más de 30 instituciones de 11 países. Y bueno, en particular, la comisión que nos convoca en este momento es la que coordinan, a quien les paso en este momento la palabra, Gabriel Los Santos y Tomás Stewart, que son los directores de la línea número 23 del Instituto de Investigación en Diseño, que presenta el proyecto de investigación El Camino de la Heroína en las fronteras de la hipermedia. Este es el volumen número 5, cuyos resultados fueron publicados en la edición número 202 de la serie de cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, que también se presenta en esta ocasión y en la cual colaboro con la coordinadora de la serie, que es Fabiola Nop, y que les invito a consultar online este cuaderno, como todos los demás, sus publicaciones individuales. Desde ya, gracias por participar, y bueno, Gabriel y Tomás, les doy la palabra, gracias. Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Bueno, acá mi colega Tomás Stewart luego hablará del texto perteneciente a este volumen, como bien dijiste, el quinto volumen del Camino de la Heroína en las fronteras de la hipermedia. Quisiera decir dos palabras sobre este volumen en especial, después iré con las presentaciones correspondientes a cada uno de los colegas escritores e investigadores, así como mi colega Tomás Stewart hablará del texto. El camino de la heroína en las fronteras de la hipermedia tiene el objetivo de profundizar el eje de la temática planteada en los textos anteriores, es decir, la heroicidad femenina en la narrativa, incluyendo además la ficción. Además de la ficción, una serie de hechos de orden social que pertenecen al ámbito de la llamada no ficción. Es abordar la heroicidad en diferentes narrativas a través de las distintas maneras en que se manifiesta la travesía de la heroína, pero esta vez encuadrada en un contexto mundial atravesado por el concepto amplio, sinuoso y cambiante de la hipermedia. Nuestro proyecto de investigación, análisis y reflexión va de la mano de los temas pilares de este concepto, que son género, narrativa, diversidad e imaginario social. Es un libro cuyos textos muestran la riqueza y generosidad del pensamiento de las Américas, ya que atraviesa el continente de norte a sur, y suma además importantes textos de instituciones españolas. Para nosotros es un orgullo enorme llegar a la quinta publicación del Camino de la Heroína, planteando preguntas y sabiendo que las respuestas que encontramos son siempre cambiantes, distintas, y que van a formar parte en algún momento de ese background que queremos que apoye al mundo en un permanente cambio hacia una sociedad más igualitaria, justa y equitativa. Para esta publicación específicamente contamos con la Alianza Estratégica para la Investigación con la UNIAC, la Universidad de Chile, Santiago de Chile. Es muy importante para nosotros esta alianza, y en nombre de esta alianza está la directora de la Escuela de Periodismo de UNIAC, Constanza Ormazábal, cuyo prefacio antecede a los escritos de este libro y coordina con nosotros las publicaciones. Así que, Constanza, si gustás, por favor, te escuchamos. Hola, muy buenos días a todos. Un gusto saludarte, Gabriel y Tomás, con quienes tuve la oportunidad de poder colaborar en la edición de
de este texto. Agradezco tus palabras y la introducción, y me gustaría destacar principalmente que cuando conversamos con el decano Oscar Echeverría acerca de la posibilidad de una publicación conjunta, y apareció la idea de trabajar con la línea de investigación del camino de la heroína, pensamos en buscar aquellos elementos, experiencias, códigos que tuviésemos en común entre Argentina y Chile respecto de situaciones y contextos sociales asociados a la figura de la mujer. Y en la medida que empezamos a avanzar en este volumen, se fueron incorporando otros países, y en ese sentido me parece que es vital que el nombre de este volumen sea El camino de la heroína en el contexto de la hipermedia, porque sin duda el que lleve ese título nos invita a que muchos códigos, situaciones que ocurren en los países, al final nos resultan totalmente reconocibles e identificables precisamente gracias a la convergencia medial, que hoy en día, por cierto, tienen una relevancia que es inusitada, pero por sobre todo esa convergencia medial es la manera que ayuda a visibilizar el rol y los diferentes espacios de lucha y conquista que han ido abriendo las mujeres en este camino, un camino que por cierto es sinuoso, lento, de algunos avances, pero que por cierto no dejan de ser significativos, y en ese sentido me parece muy valiosa la recopilación de los relatos de académicas y académicos de Argentina, Brasil, Chile, España y México, que dan cuenta de estos imaginarios sociales y diferentes contextos sociales que nos permiten reflexionar acerca de este aspecto central que compartimos, y que tiene una mirada desde distintos ámbitos de este volumen, desde la ficción y no ficción, el cine, los movimientos sociales, el entorno digital, la academia y la publicidad. Por lo tanto, es un abanico importante para ir construyendo y contribuyendo en el desarrollo de esta línea de investigación que sin duda su nombre habla por sí solo, pero por sí solo no puede seguir construyendo este camino, sino que por cierto también invita a que se puedan ir desarrollando más escritos para visibilizar la figura de la mujer desde diferentes ámbitos, desde nuestro quehacer. No me queda más que agradecer al decano de la facultad, a los investigadores de esta línea, a Gabriel y Tomás, y por supuesto a los académicos y académicas de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad UNIAC, que se embarcaron en este proyecto y colaboraron con estos escritos que tienen no solo un sello propio, sino que tienen elementos que pueden ser sumamente reconocibles por cualquiera de ustedes que haya revisado estos textos. Así es que les doy el paso para que ya puedan comenzar con las presentaciones de cada uno de estos escritos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Constanza, y recalcar que sin tu gestión esto no hubiese sido posible entre las dos universidades, así que infinitamente agradecidos ambos. No, gracias. Bien. Le doy la palabra a Tomás Stewart, que va a hablar acerca de este texto que hemos escrito en este volumen, pero también va a decir unas palabras sobre esta línea de investigación que llevamos ya 4 años de trabajo ininterrumpidos. Tomás, cuando gustes. Bueno, gracias Gabriel, hola a todos, gracias por la presentación. Un gusto, hay muchos que ya nos vemos reiteradamente. Hay un equipo acá, como una selección de autoras y autores y otros que se van incorporando a esto. Pero más allá de lo formal, de la presentación, que es como muy bonito este momento, ¿no? El momento en el que, bueno, después de todo un año de trabajo, nos encontramos acá, lo presentamos y nos contamos qué pasó con los procesos y con los resultados. En ese sentido, como bien dijo Gabriel, primero hablar de la línea en general.
5 volúmenes, 60, 70 textos en total. Una locura, algo que fue como una aventura bastante novedosa en su momento cuando le propusimos a Oscar, el decano, queremos hacer esto. Y nos dijo, ok, háganlo. Y se empezó a armar una nave espacial que salió volando. Hubo gente que participó en algunos tomos, otros que participaron en otros, otros que participaron en todos. Pero en el medio pasaron cosas en el mundo, ni hablar de la pandemia, ¿no? De hecho, tuvimos el tomo específicamente hablando de cómo impactó todo esto en tiempos pandémicos. Pero el mundo está cambiando, eso no es ninguna novedad, pero está cambiando hacia lugares que no sabemos dónde son. Y me parece que todos los temas que tratamos acá, más allá que esto nace desde y hacia la narrativa, impactan lo social. Entonces, arrancamos con la mitología, hablamos de arquetipos, fuimos a ver películas, cómics, cuentos, historias, y vimos una evolución que si lo que nosotros escribimos hoy no puede ser igual que lo que escribimos hace 5 años. Y digo, una cosa es decir 15, 20, 30 décadas. El mundo cambió en forma drástica. No puedo decir si es para bien o para mal en términos de muchas cuestiones, como el calentamiento global que estamos viviendo, pero sí en términos de avance social y de comprensión y conciencia sobre algunas temáticas específicas, hay cosas que están pasando que no pasaban. Y eso es muy importante. Cuando arrancamos el camino a la heroína, nos decían, ¿pero qué, van a hablar de la droga? La primera opción no era pensar en héroe, heroína. Era, ¿y vos qué sabés de eso? No, y encima dijimos, no, me voy a ir a Estados Unidos porque porque nos habíamos invitado, entonces fuimos a la Colombia. Ah, María, la DEA. No, estamos hablando de la heroicidad femenina y de otras heroicidades, cosas que se fue incorporando después. Hoy ya está instalado, ya todo el mundo sabe que hay heroínas. Digo, Hollywood, con la gran industria cinemática, no se lo ha perdido y nos está trayendo un montón de heroínas, buenas, malas o regulares. Me hubiera gustado que se estrene Barbie antes de haber escrito el tomo, porque fui a ver la película con algún prejuicio, incluso dije, ¿qué me van a mostrar? Y me encontré con un material más que interesante de la directora Greta Gerwig, que va a estar seguramente, si no somos nosotros, alguien en el próximo tomo va a hablar de esto, una película de un contenido muy interesante y hollywoodense a la vez, ¿no? Cuando algo llega a lo popular, es porque el tema está instalado. Y eso fue lo que nos propusimos hace un tiempo cuando no estaba instalado, cuando era un tema de los intelectuales, de las feministas, de los antropólogos, las antropólogas, de la gente que se dedica a pensar. ¿Y de qué habla nuestro ensayo en particular? Bueno, como siempre toca de todo un poco, pero una de las cosas que nos propusimos es, bueno, si en 5 años ha habido cambios en lo social, ¿en dónde se refleja esto en el campo popular? Popular me refiero que le llega a todos, no hablo de una clase social ni económica. Y cuando esto llega pasa el mundo académico, pasa el mundo de la intelectualidad, pasa el mundo de los que trabajamos en esto. ¿Y qué pasó el año pasado? Me van a disculpar cierto localismo. Pasó un mundial, ¿no? Para los que son argentinos, bueno, guste o no el fútbol, yo no soy ningún experto ni sé nada, pero el mundial es como un hecho social que se ve y se ve socialmente, ¿no? Y una de las cosas que asombró y me pareció más que interesante, cómo ciertas conductas dentro de un campo extremadamente machista, patriarcal, lo que quieras, que es el fútbol. De hecho, ahora hay un mundial femenino y hay un montón de quejas respecto a la igualdad, la desigualdad, al dinero y demás. ¿Cómo resultó la intervención de muchas mujeres alrededor, no solo de la visualización, sino de las esposas, compañeras, novias de los jugadores? Y uno dice, pero esto es absolutamente intrascendente respecto a una escritora, Sí, pero el hecho de que en una final del mundo los jugadores, en lugar de entonar cánticos machistas típicos, que algo hubo por supuesto, hicieran entrar a la familia
al entorno, a la cancha. El famoso Messi, más allá de su espacio como futbolista, su primer vínculo es con una figura femenina, que es su mujer, que no es alguien que esté trabajando conscientemente a favor del feminismo, ni mucho menos, pero se empieza a convertir en referente indirecto de muchas mujeres. ¿Por qué? Porque está siendo habilitado. Y uno dice, bueno, pero eso no es un cambio, por supuesto que no. Es una intervención. Yo creo que los cambios, es lo que hemos hablado con Gaby, los cambios que uno desea no son los que suceden. Ni en el campo de la igualdad, ni en el campo de la diversidad, ni en el campo de las cuestiones étnicas, raciales, sociales, económicas, son como quieren los que escribían los libros sobre cómo deberían ser las cosas. Son como la realidad indica. Y el hecho de que hoy día esto se empiece a convertir en otra cosa, y el hecho de que hoy haya una relación más estrecha, significa que el tema está instalado. No sabemos a dónde va, todavía la injusticia es enorme, las diferencias son grandes, pero hemos planteado en varios volúmenes qué es la heroicidad femenina, o en realidad qué es la heroicidad en general. Digo, yo pienso que mi abuela y mi mamá, que me criaron como pudieron, eran heroínas. Venían de la guerra, faltó esto, faltó aquello, y lograron hacer algo medianamente acertado con uno, ¿sí? Entonces la heroicidad puede estar en cualquier lado, en lo doméstico, o puede ser una superheroína, ¿sí? Entonces en ese sentido, y ya voy cerrando, lo que nos propusimos es ver qué alcances culturales está teniendo esto para que las futuras generaciones de niñas, de niños, de niñes, empiecen a tener una conciencia mucho menos sesgada sobre un tema que nos atraviesa a todos. Incluso nosotros que estamos trabajando en esto, estamos atravesados culturalmente. Hay cosas que uno está por edad, ¿no? Dice respecto a algo y alguien más joven te mira diciendo, ¿qué estás diciendo? Bueno, eso es una buena señal. Significa que se están sembrando nuevas semillas. Así que es un poco lo que nos propusimos y bueno, aparentemente, esto ya estoy tirando el lance, Gaby, vamos por un 6º libro, así que presentamos el 5º y hacemos la preconvocatoria para los entusiasmados. ¿Quién sabe dónde nos encontrará el 2024? Gracias. Gracias, Tomás. Y sí, siempre es tentador seguir, ¿no? Sobre todo cuando está esta convocatoria tan importante y los autores son tan interesantes. Bueno, vamos con el próximo texto. Heroísmo silenciado, mujeres en la academia. María Josefina Cabrera Gómez y Trinidad Geria León. Cuando ustedes gusten, por favor. Hola, teníamos una presentación, no sé si la podremos mostrar o... Sí, creo que tenés el permiso para mostrarla, fíjate, por favor. Ya. Perfecto. Me cuentan si se ve. Se ve perfecto. Ya, estupendo. Josefina, no sé si quisieras decir unas palabras. Si no puedo comenzar. Si no, comienza vos y ahora vemos si tiene algún inconveniente, Josefina. Ya, perfecto. Bueno, este trabajo lo estuvimos pensando con Josefina durante ya un tiempo, porque el título y la temática, la verdad, empezamos a reflexionar sobre la invisibilización de la mujer en el ámbito de la academia, en el campo de la investigación, viéndolo desde su barrio histórico, y es acá donde es interesante reflexionar sobre el mismo concepto de héroe, heroísmo, lo heroico. Esperamos que entonces sea un texto y una conversación que deje para pensar. Antes de comenzar propiamente con nuestro escrito, teníamos algunas preguntas únicamente para remecer este espacio y hacer reflexionar a la gente. Pensábamos, por ejemplo, en todas las personas que han contribuido en la humanidad. No sé si las pueden pensar, las tienen en la cabeza, piensen en algunas de ellas. ¿Y qué nombres se les vienen a la mente cuando pensamos en esto? ¿Quiénes han contribuido? Y es acá donde típicamente nosotros podemos pensar en nombres tan clásicos y que quizá les han pasado tanto en la época escolar como nosotros mismos, como Isaac Newton, Albert Einstein, Marco Polo, Sigmund Freud, Charles Darwin y tantos otros más.
Pero es acá donde nace nuestra pregunta con Josefina, que es, ¿cuáles son los nombres de las mujeres que han contribuido a nuestra historia? Nombres como Lais Mietner o Rosalind Franklin o Eleanor Lamson y tantas otras más, tanto a nivel nacional, nosotras tenemos a Amanda Labarca, Eloísa Díaz y tantas muchas mujeres, Gabriela Mistral, pero así a nivel internacional, cómo hay tantas mujeres que muchas veces son o no reconocidas, invisibilizadas, ocultadas a veces por la historia. Y es acá donde nace nuestro concepto de qué pasa con el héroe y la heroína, porque al final la figura académica, la academia finalmente es un espacio que no está libre de sesgos o no es neutra el género finalmente, se permea bastante fácil, muchos espacios se le considera como netamente masculino por necesitar estos rasgos de objetividad hasta quizá. ¿Y por qué sucede esto? Empezamos a preguntarnos sobre el rol del lenguaje que tiene, y ya empezamos a llevarlo más allá, cómo la palabra héroe puede reflejar un poco esta invisibilización de la mujer, porque finalmente héroe se traduce como en alguien que se autosacrifica, o esta dedicación y motivación por encontrar respuestas trascendentales, alguien altruista, a favor de la transformación social, representado en grandes logros. Y acá donde encontramos un texto muy interesante de Orestes que habla de la figura académica, esta persona con bata blanca como nueva figura heroica, por esta búsqueda del conocimiento, de la lucha por la ignorancia. Pero claro, la palabra héroe, como todo lenguaje, tiene se traslada media histórica, sociocultural, tiene un peso ahí importante, que da cuenta de una categorización y jerarquización. Finalmente el lenguaje es una de las formas más claras donde demostramos las desigualdades que experimenta el género, y cómo este mismo lenguaje es el medio más influyente en la forma de pensar de cómo somos de sociedad, en donde excluimos e incluimos ciertas personas y categorizamos en ese sentido. Entonces acá es donde vemos cómo el concepto de héroe desde Edwards puede ser tan ambiguo como el que la sociedad le entrega. Finalmente, quién es héroe o heroína va a depender de cómo es que se le asigne a partir de la sociedad. O sea, hay ciertos actos que van a ser considerados como actos de grandeza, gente salvadora, santa, pero otros van a ser actos lunáticos y brujería, porque al final es lo que nosotros le vamos a ir asignando. Y es acá donde empezamos a pensar, bueno, ¿y qué pasa con la mujer? Porque finalmente la mujer sí puede ser, entre comillas, héroe, pero vista desde esta heroína. Y una heroína, cuando lo empezamos a ver desde esta figura, suele estar más asociada a la figura pasiva, ser creadora de vida, cuidadora, sensible, figuras como Penélope, la Virgen María, Andrómeda y tantas otras más, como reflejan un poco ese carácter más sensible y no tanto así el acto propiamente heroico, trascendental que se le entrega al héroe. Así es como, por ejemplo, Orestes, que habla de esta figura académica como la nueva figura heroica, dice, bueno, ¿cuál es el punto de inflexión entre esto y este rasgo de objetividad que se le entrega a la figura heroica? Pero ¿puede la mujer entonces ser objetiva si es que la estamos separando, si es que estamos haciendo esta dimensión o existiendo este proceso detrás en el lenguaje de iconización, en donde una palabra se vuelve tan representativa de ciertas características asignadas? Es más, es la que es capaz de hacer esta partición del ser humano a partir de los géneros, de diferenciar cuáles son rasgos particularmente de hombres y cuáles son de mujeres. O sea, si la objetividad la asignamos al hombre, puede ser una mujer realmente objetiva y entonces puede ejercer un ejercicio académico si se requiere la objetividad. Y acá es como empezamos a ver esta heroína pasiva personificada en la figura académica, como el ejercicio académico masculino o heroico tendría estas cualidades de mayor asertividad, desarrollada en áreas de estudio más objetivas que se les suele atribuir mayor importancia y valor, mientras que el ejercicio académico femenino, desarrollado desde este heroísmo, esta más heroico, más de heroína, se relacionaría más a cualidades emocionales, áreas de estudio más subjetivas, en donde se desempeñarían estereotípicamente las mujeres, quizás hasta infravaloradas en ciertos espacios. Es como así empieza a permear mirada entre el héroe y la heroína desde la mirada académica y cómo vamos segregando, invisibilizando, ocultando a la mujer, llegando a puntos en donde existen creencias asociadas a la calidad del trabajo dependiendo de si lo escribe un hombre o una mujer. O sea, un acto heroico ahí va a depender si uno es héroe, algo trascendental, o si es heroína, más subjetivo, más pasivo, llegando hasta el castigo social para aquellas mujeres que se desarrollan en espacios tradicionalmente masculinos. Si bien Marie Curie es un clásico
ícono del desarrollo y de la mujer académica e investigadora, también es reflejado en muchos casos como una mujer más dura, cerrada, esclava de su trabajo de investigación en vez de alguien exploradora por el conocimiento. Y ya para ir finalizando, dejamos algunos desafíos y reflexiones que nos puede dejar este espacio, de pensar en lo importante de mirar hacia atrás, una mirada histórica sobre las distintas injusticias que han vivido las mujeres, identificar también a nivel colectivo las brechas de género que actualmente, las creencias asociadas a las brechas de género que hoy en día siguen existiendo, adoptar un lenguaje inclusivo en todo espacio, que permita que tanto hombres y mujeres puedan ser este héroe. Así es, última lámina para decir que la toma de conciencia sobre cómo continuamos replicando inequidades de género y cómo es el mismo lenguaje el responsable de separar en categorías a hombres y mujeres nos permitirá finalmente subsanar las barreras socioculturales y así por fin otorgarle un espacio a la mujer que merece en la historia, una figura heroica de la academia. Con eso terminamos, así que muchas gracias. Si quedan también preguntas, comentarios, sugerencias, siempre muy abiertas con Josefina. Un tema muy interesante que desarrollar, mucha reflexión en relación al tema y sin duda mucha sensibilidad de parte, siendo las dos mujeres quienes nos enfrentamos a este espacio. Así que voy a dejar de compartir. Muchísimas Ahora sí me ven, gracias. ahora me pueden ver y Hola. escuchar, ¿o no? Hola, Sí. hola. Sí, ahora te ¿Ahora vemos. sí? Ah, qué bien. Bueno, para presentarme y para poder cerrar esta presentación, sé que es muy cortito. Dale, no hay problema. Sí, quería comentar algo. Acá en UNIAC yo soy la directora de Género y Diversidad. Entonces, cuando Constanza me invitó a participar en esta publicación, justo nosotras con Trinidad estábamos trabajando en el diagnóstico y en el análisis de una serie de datos sobre las publicaciones, sobre percepciones de lo que sucedía en la realidad, en el día a día en UNIAC, y bueno, que también se hacen obviamente comparaciones con otras universidades, y justamente lo que decían ustedes al principio, es muy comparable y es muy... nos pasa ahora que no es algo solamente de Chile, no es algo solamente de las universidades de acá, sino de lo que pasa en Latinoamérica, de lo que pasa en otros países y en otras realidades. Entonces, estábamos en ese ejercicio cuando Constanza me presenta esta publicación y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer nosotras? Y como que apareció esto, como que emergió esta problemática justamente porque cuando uno está escribiendo habla de los autores, los investigadores, y es un sesgo que viene incluso siendo investigadora, siendo mujer y dedicándose incluso a estos temas hace varios años. Yo soy doctora en historia, esa es mi profesión, y había escrito un artículo justamente hace unos años atrás sobre las mujeres en la academia, precisamente en la historia. Sobre las revistas precisamente y las publicaciones, y ahí había notado que justamente las mujeres escribíamos mucho menos, pero que cuando escribíamos emergían nuevas temáticas. Entonces ahora quisimos hacer este ejercicio a partir de un punto de vista más simbólico, de un punto de vista más de aproximación desde el lenguaje, para también poder conversar con los otros artículos que existían, que nos mostraban, digamos, desde lo que estábamos viendo de un panorama más general y no tan desde una disciplina. Así que bueno, con eso quería cerrar con esa reflexión y darle las gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos, Josefina. Vamos a seguir en esto, así que con todo gusto, si lanzamos una nueva convocatoria, esperamos contar con ustedes. Nos encantaría. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, continuamos entonces. El camino de la heroína, Evita, la actriz y la política, de Andrea Pontoriero. Andrea, cuando gustes. Hola, bueno, sí, aquí estamos. Voy a compartir pantalla. Bueno, ahí estamos. Bueno, yo para esta publicación ya estuve participando en otras y en esta quise hablar sobre esta heroína que es como muy argentina y me interesó focalizar
en el tema de, bueno, el camino de la heroína, que como ustedes saben, bueno, o al menos yo lo trabajé desde este concepto de Joseph Campbell, en donde este trayecto del héroe, bueno, él habla de un héroe en masculino, pero bueno, nosotros adaptamos este trayecto a el trayecto femenino. La impronta del trayecto del héroe o de la heroína en este caso tiene una cuestión que habla de la separación y la transformación. Y para esto, bueno, él pone una serie de hitos en este trayecto de la heroína, en donde uno se separa del lugar en donde se encuentra, en general es un lugar de confort, para aventurarse en un trayecto de algo que tiene que ver con lo desconocido. En el caso de Evita, nosotros vemos que hay una doble instancia de separación y transformación. Ella tiene una primera instancia de separación y transformación cuando ella se va de su pueblo para convertirse en una actriz, y finalmente cuando ella logra convertirse en una actriz y ser reconocida como una actriz que logra un protagónico en una película, La Pródiga, tiene un segundo llamado y tiene otra instancia de separación en donde ella deja completamente de ser actriz y se transforma en la Eva política. Si nosotros nos fijamos en esta imagen, hay claramente una configuración de su imagen de Evita actriz que está totalmente contrapuesta a esta cuestión de la Evita política. Entonces, yo en el texto, en una primera instancia, estuve hablando un poquito de estos términos nuevos que tienen que ver del siglo XXI, que tienen que ver con la transmedia y el storytelling, que son dos términos del siglo XXI, de este teórico Henry Jenkins, en donde se habla del storytelling y la transmedia como una historia narrada por varios medios y que tiene una impronta de modificación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. El ejemplo que él siempre pone en esto es Star Wars, ¿no? Bueno, cómo a través de una película después se desplegaron distintas historias que tienen que ver con los spin-off y que tienen que ver con el merchandising y todos los cómics, otras películas, otras sagas, y que siempre parten también de modificaciones de lo que los fans, lo que la gente habla y propone para seguir adelante con estas historias. Y a mí me pareció que esta cuestión, que es muy del siglo XXI, tiene una impronta en las historias de los orígenes de la humanidad que tienen que ver con esta idea del mito, porque si nosotros vamos a la definición de mito que nos da Mircea Eliade, que es un teórico de las religiones, en donde él analiza el mito en las sociedades míticas, en donde esas historias son verdad para las sociedades míticas y que se construye a través que se construye a través de las narraciones que se hacen de un hecho, nosotros vemos que la figura de Evita tiene que ver con la identidad y que tiene que ver con las múltiples historias que se hacen, se crearon, se construyeron de ella desde que empezó hasta hoy mismo. Y que eso se da en los múltiples medios en donde ella estuvo apareciendo. Entonces, yo en esta cuestión de este doble llamado, empiezo en el texto analizando ese primer llamado cuando Evita deja su pueblo y se embarca en esta aventura de esta heroína para convertirse en actriz. Entonces, en ese trayecto, ella pasa por los medios de esa época. Ella empieza en el teatro,
hace muchas representaciones en el teatro, incluso el teatro constituyó como una especie de salvarle un poco la vida, porque ya incluso a veces cuentan que se iba de gira porque no tenía dónde vivir y entonces irse de gira le permitía tener un espacio en donde dormir. Y logra una carrera bastante prolífica en el teatro. También pasa por la radio y ahí sigue construyendo también su imagen de actriz. La radio era uno de los medios más importantes de ese momento. Y también se desarrolla su carrera en el cine. En el cine ella no trabaja en muchas películas, esta es la primera, tiene una segunda película en 1940. Si nosotros vemos los años en los que ella se desarrolla como actriz en el cine, vemos que están muy cercanos uno de otro. La quinta película en la que trabaja, ella ya tiene un papel bastante importante, sin embargo no es la protagonista de la película, la protagonista es Libertad Lamarque, y en esta construcción de la imagen de Evita, bueno, esta película es recordada sobre todo porque se cuenta que Evita le pegó una cachetada a Libertad Lamarque. Y bueno, lo cuentan más, la recuerdan más por eso que por la película en sí, su actuación. Y finalmente lo que yo más trabajo en este texto es la película La Pródiga, en donde ella logra ser finalmente protagonista. Esta película, lo que ustedes ven acá en imagen, no es de la película, sino que es de la serie Santa Evita del año pasado, en donde se ve a Natalia Oreiro que la representa, y se ve que Natalia Oreiro está mirando La Pródiga en el cine. Ella se levanta de esta representación que se hizo en forma privada, toma el teléfono y dice que quemen todas las copias de la película La Pródiga. Y bueno, y de hecho esta película donde ella claramente había logrado finalmente que se la reconociera como actriz y lograr lo que cualquier actriz quiere, que es un protagonismo en sus películas, no pudo verse porque todas sus copias desaparecieron y finalmente hubo una copia que apareció mágicamente en el 85 en Montevideo y gracias a eso pudo ser estrenada. Entonces, yo en este texto básicamente lo que me pregunto es ¿por qué tanta cuestión con esta película? ¿Por qué se la invisibilizó? Y me permito decir que en esta película yo analizo las imágenes, cómo se la presenta a Evita, cómo se constituye la imagen de la protagonista de esta película, primero hablando de ella, luego mostrándola en un cuadro y finalmente aparece por las escaleras, y se construye una imagen de una mujer a la que se la critica por las mismas cosas que se la criticaba a Evita en su vida personal, que tenía que ver con la relación con Perón, de no estar casados, de vivir juntos sin estar casados. Y entonces lo que yo trabajo ahí es también esta cuestión de que esa imagen que se tenía de Evita y que se construyó de Evita actriz estaba en directa contraposición a lo que esto que hablaba Tomás, que las cosas cambian, ¿no? Ella salió para tener un trayecto, para tener una vida, para ser actriz y de repente las circunstancias políticas la llevaron a ser la primera dama. Y entonces en esta cuestión de la primera dama hubo que construir una imagen totalmente diferente a la que ella tenía como actriz, una imagen que era controlada, fíjense, es claramente opuesta a esa imagen de la actriz que nosotros habíamos visto, que era controlada minuciosamente por todo el
gobierno peronista, porque, bueno, porque se quería dar una imagen de una Evita política relacionada con el trabajo, relacionada con todo su trabajo social y todo su trabajo profesional. Así que bueno, eso se me acabó el tiempo, así que eso es lo que yo estuve trabajando en el texto. Los invito a leerlos y bueno, y muchísimas gracias por una vez más publicar mi trabajo. Muchas gracias. Gracias, Andrea, sumamente interesante. Bueno, continuamos. Seguimos con el próximo orador. El texto es Una historia digital que no se cuenta del todo. Las afueras de Cristina Rivera Garza, de Andrés Olaizola. Andrés, cuando gustes. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. De nuevo, gracias Gabriel, Tomás, Constanza. Gracias a la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Como tengo también una presentación, simplemente para ilustrar un poquito. Bueno, voy a dar cuenta de algunas características de mi artículo. Los invito y las invito a todos y a todas a leerlo de forma completa. Como dijo Gabriel, mi artículo se llama Una historia digital que no se cuenta del todo, las afueras de Cristina Rivera Garza. ¿Y qué es lo que yo he investigado en el artículo? Bueno, en primer lugar, lo que podemos contar, es que uno de los personajes más recurrentes de la producción de Cristina Rivera Garza es una escritora mexicana contemporánea, novelista, poeta, traductora, tiene una producción muy amplia. Uno de sus personajes más recurrentes es la detective, se llama así, es un personaje que no tiene nombre, simplemente se conoce como la detective. Aparece por primera vez en La muerte me da, una novela del año 2007, cuyo universo transmedial fue analizado en los anteriores volúmenes del Camino de la Heroína. Continúa, aparece de nuevo en algunos de los cuentos de La frontera más distante del año 2008, y el último aparición en formato impreso, ahora vamos a hablar un poquito de esto, es en la novela El mal de la taiga, del 2012. ¿Por qué en formato impreso? Porque la detective aparece también en dos episodios, en dos entregas de una fotonovela que Cristina Rivera Garza publica en su blog personal. Estas son los dos episodios de la fotonovela, que también analizamos en los anteriores volúmenes. Fotonovela que es editada en el blog personal de Cristina Rivera Garza, No hay tal lugar, Tópicos Contemporáneos. Acá tienen una captura de pantalla del último posteo que ella publicó, pero el blog personal se encuentra activo desde el año en la web, ¿no? Además de estas dos entregas de la Increíblemente Pequeña, de las aventuras de la Increíblemente Pequeña, que así se llama la fotonovela, la detective es la protagonista de justamente el texto digital que analizamos en el artículo, que se llama Las afueras. Las afueras justamente es un texto que comienza a ser publicado el 27 de febrero del 2008, y como ustedes pueden ver ahí, lo que tiene es un título, ¿no?, que se dice Las afueras, edición matutina. Y esta primera entrega lo que hace es reproducir de manera íntegra un artículo periodístico, en este caso del Universal, en donde se nos cuenta acerca de la noticia de un banco de semillas en Noruega, ¿no? Si hacemos la comparación con el artículo aparecido en Universal en esa misma fecha, es igual, salvo con una línea al final, no sé si se puede observar, que dice entre corchetes leído y subrayado por la detective antes de tomar café. Entonces, ¿qué tenemos acá, no? Si ya reescribiéndolo y transponiéndolo de un contexto a otro, de un medio a otro, el texto cambia de sentido, el agregado de la línea final, esta digresión en los corchetes, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es ingresar este texto, justamente,
en el mundo de la historia, en el universo ficcional de la detective, en el universo ficcional de La muerte me da, justamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que esta línea que está remarcada con este corchete, lo que hace es suspender el límite entre la realidad y la ficción. Y aún más, el título, justamente, del artículo, lo que hace es subrayar este gesto, dado que crea un periódico ficcional, que se llama Las Afueras, que toma justamente una noticia real. Entonces, a partir de este momento, ¿qué es lo que se va a desarrollar? En el blog de Cristina Rivera Garza se van a publicar 17 posteos de Las Afueras que siguen a grandes rasgos esta estructura, ¿no? Tenemos un título donde se especifica la edición de Las Afueras. Algunas veces se trata de edición matutina, vespertina, madrugana o nocturna. Después tenemos la noticia, justamente de actualidad, con ciertos rasgos curiosos o extravagantes, como por ejemplo ¿no? Hay otras noticias que recuperan, por ejemplo, el caso de un pueblo fantasma en Letonia, o un accidente extraño con una hora gigante, por ejemplo, que fueron publicadas con medios reales, perdón, el Universal, el Economista o Agencia de Noticias. Y después al final tenemos justamente esta línea entre corchetes en donde se describe cómo la detective está leyendo el texto. Generalmente lo subraya la detective, este personaje de ficción, recordemos, mientras está viendo el café, como en este caso, o está mirando en un determinado paisaje, ¿no? Entonces, lo que vamos trabajando en el artículo es cómo estos posteos de Las Afueras funcionan como una serie, es decir, como un grupo de posts en los que van a converger imagen y texto relacionados con el título, en donde se van a ensayar determinados abordajes a temas varios, ¿no? Recordemos que esto está publicado en un blog, ¿no? Entonces, en un medio de constante expansión como el blog, las series van a conferir una determinada unidad, una determinada relación entre los determinados elementos. Mientras tanto, en el blog se van posteando otros posteos, se van publicando avisos de la propia Rivera Garza, de sus libros, de sus seminarios, otros textos poéticos, por ejemplo, y cada tanto, digamos, estos textos de Las Afueras. La siguiente entrega de Las Afueras se publica en marzo del 2008 y después van a haber entregas por meses, cada 2 o 3 posteos por mes hasta junio del 2008. La serie va a volver en el 2009 con 5 posteos y en el año 2010 tenemos solamente una entrega y cierra justamente en el año 2012 con el último posteo, perdón, en el 2011 con el último posteo. Lo que yo hago en el artículo es analizar algunos de estos posteos. Hay algunos que tienen algún cambio, alguna referencia muy específica. Tenemos, por ejemplo, está en el artículo, en donde no se encuentra el texto de la noticia, sino que simplemente tenemos una imagen y un texto en inglés. El texto en inglés lo trabajamos en relación con el procedimiento de traducción, que forma parte de la poética Rivera Garza central de toda su producción. Hasta que tenemos acá, lo que tienen ustedes es el último posteo de Las Afueras, del 12 de enero del 2011, que es la última entrega, donde también revisamos algunas cuestiones. Entonces, simplemente, y para finalizar, ¿qué reflexiones podemos tomar en el artículo? Bueno, en Rivera Garza, justamente, el experimento es una estructura lúdica, y como tal, no es la ausencia de la narración, sino la posibilidad de narración en y a través de cualquier tipo de texto o medio. La propia Rivera Garza dice justamente, la idea del experimento como juego evita tanto la necesidad de percibir a lo experimental como opuesto al realismo narrativo. Fin de cita. De acuerdo con Rivera Garza, escribir, que para ella es el acto físico de pensar, dice, es una experimentación con los límites del lenguaje y al final y principio de cuentas un proceso de producción de significados, de realidad, de mundos otros. Fin de cita. Lo experimental entonces se entiende como constitutivo del acto de escribir en cualquier soporte,
lo cual no invalida el realismo narrativo, sino que al contrario abre las puertas a otros tipos de realismos, a otras formas de narrativa. La experimentación trabaja con lenguajes varios, con modos de relato, con las especialidades y las temporalidades. Para terminar, quisiera leer el último párrafo de mi artículo, que sintetiza un poco. Hay en esta acumulación de historias extrañas, curiosas y sensacionalistas de las afueras, y en cómo son leídas por la detective, una narrativa oculta, una que se enciende como una tenue llama, pero que rápidamente se apaga. Es una historia sobre los momentos que no suelen contarse, los momentos que se despliegan en lo centre. No son las catálisis que menciona Barthes en su clásico trabajo, ya que las instancias en las que hablamos no tienen vinculación con núcleo narrativo alguno. Si Barthes explicaba que los núcleos eran lo que quedaba al resumir un relato, lo que presenta las afueras son los restos, aquellos hechos que suelen ser víctimas de la elipsis, de la síntesis en las narrativas predominantemente transparentes, centradas alrededor de la anécdota, de la causalidad y del desarrollo cronológico. Bueno, muchas gracias. Estos simplemente algunos párrafos de mi texto y alguna síntesis para invitarlas a leer después. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Muy bien. Seguimos entonces. Las tesis, el discurso de una comunicación feminista estratégica, de Alejandro Riveros Martínez. Hola, Alejandro. Ahí sí, ¿me escuchan? Ahí sí, Alejandra. Ahí sí, ¿sí? buenos días, les decía, aquí todavía en Chile, quedan unos minutos. Gracias por la oportunidad de poder compartir algunas ideas del artículo preparado. Voy a presentar también lo que tengo para acá. Si ustedes me dicen si se logra ver, voy a ponerlo ahora en modo presentación. Bien. Bueno, muchas gracias. Como les decía, el título del artículo que preparamos se denomina Las tesis, el discurso de una comunicación feminista estratégica, y ya que estamos en esto del camino, ¿no?, de la heroína, estas mujeres que trascendieron con su canto, Un violador en tu camino, también como Y la culpa no era mía, también como se reconoce a nivel global, consideramos que son verdaderas heroínas en el contexto actual, y dado que también en mi desempeño veo aspectos de la comunicación aplicada como la comunicación estratégica, quise vincular este fenómeno global con el tema de la comunicación estratégica y cómo a partir de ello también puede ser un referente en materia para otros movimientos sociales. Esto sucedió un 25 de noviembre del 2019, cuando este grupo de mujeres en la ciudad de Valparaíso, en pleno contexto del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, presentan esta performance. Por lo general, siempre se ha vinculado el tema de la comunicación estratégica con marcas y organizaciones. Sin embargo, también creemos, y es la apuesta de este artículo, que también es un foco para poder ser trabajado desde los movimientos sociales. Hay dos aspectos acá en estas citas de autores que yo manifiesto, una del reconocido autor Rafael Alberto Pérez, que menciona que toda organización tiene una intención al momento de comunicar, y ese aspecto de lo intencionado es algo que vamos a ver en el artículo, que se grafica muy bien y por lo cual también se sustenta que lo de las tesis vendría a ser comunicación estratégica. Pero también Hallahan y otros mencionan que los movimientos sociales también tienen un propósito y una intención. Y esa es la apuesta entonces del artículo. Hay una gran pregunta que nos hacemos para poder desarrollarla a través de literatura y de algunos casos que reflexionamos. La pregunta dice: ¿de qué manera entonces la comunicación estratégica habría incidido en esta performance liderada por el colectivo Las Tesis? Revisamos en primer lugar algunos aportes teóricos, siguiendo con el autor Pérez. Destaco nuevamente el tema de la intención en la comunicación, pero además esta intención
pone en escena una perspectiva teórica de comunicación importante, como es el interaccionismo simbólico, en donde se promueve una construcción de significados, también de un intercambio intencionado de mensajes, y es lo que también queremos ver en esta performance que hace las tesis. Además, toda comunicación estratégica necesita de una intervención y de una gestión en un contexto determinado. Y por último, como decíamos, se releva la importancia del propósito de una organización, lo que también desarrollaría el tema de los movimientos sociales. Como segundo punto en el artículo, presentamos un caso emblemático también viendo la realidad de Argentina, en donde si bien en el año 2018 se presentan distintos movimientos como el Me Too en Estados Unidos, que también trasciende, en Latinoamérica sucede en Argentina esto de Ni Una Menos, que también logra articular movimientos importantes en torno fundamentalmente a marchas en las calles, a hacer uso del espacio público, pero además reconocemos que es importante en el caso de la comunicación hacer uso de las herramientas actuales que son las redes sociales. Tenemos ahí el aporte de Acosato y Sendra, que nos dice que a través de las redes sociales podemos lograr muchas cosas, como el efecto multiplicador de los mensajes, pero también nos ayuda a sustentar un trabajo de redes y de cohesión interna, que en este caso de las tesis también lo podemos lograr. Y bueno, ¿qué pasa entonces con las tesis en forma concreta? ¿Cómo podríamos entonces nosotros asegurar que efectivamente es posible ver elementos de comunicación estratégica en la intervención de esta performance en el ambiente público? Creemos firmemente que lo que hace las tesis es comunicación feminista, y al desarrollar o al poder conceptualizar que la comunicación feminista tiene un propósito claro, una intención clara, que en este caso sería incidir políticamente, interpelar, ¿verdad?, criticar y provocar, al conceptualizarlo de esa forma, entonces entendemos que, y también lo aseguramos, que es una comunicación estratégica. Y para ello, hay 3 puntos que yo quisiera destacar que se desarrollan en el artículo. Por un lado, hay una estrategia clara que la revisa este grupo de autoras, que es extraer o seleccionar apuestas o aportes de autoras feministas con algunos textos que se llevan entonces a la escena pública para poder también persuadir a más audiencias. En este caso, en el canto de las tesis, se toma el aporte de la antropóloga, ¿verdad?, argentina Rita Segato, quien habla de la cultura de la violación, y es tomado esto entonces para luego llevarlo a una performance que logra aunar significados, logra aunar también sentidos y sentires en un espacio público. Y otro elemento importante es también escoger una fecha muy específica y con un claro foco de sensibilidad y de concientización, como es el tema del día 25 de noviembre. Estos 3 elementos se conjugan y además se da fuerza a esta perspectiva teórica que hablábamos hace un rato del interaccionismo simbólico, en donde hay elementos sígnicos muy importantes que hacen uso las mujeres. Uno de ellos, y que tiene también características de los movimientos feministas, uno de ellos, y con fuerza, es el uso del lenguaje, de la oralidad, y también el uso del cuerpo, que adquiere una intención política, como decíamos hace un rato. Además, la intervención de ciertas herramientas que permiten viralizar el mensaje, también de exponer ciertas vocerías de mujeres feministas y de expertas que hacen más concreto también el mensaje. De esa manera, el interaccionismo simbólico permite entonces poner como un lenguaje en común y trasciende culturalmente, que también es un aspecto bien relevante que yo menciono. Bueno, y por último entonces, asegurar que de acuerdo con la revisión, ¿no?, de distintos autores, aquí lo que revelamos entonces es que el colectivo Las Tesis tiene un propósito y una intención clara,
que es incidir, digamos, en un contexto, ¿no? Derribar estos elementos patriarcales a través de la performance. En segundo lugar, releva la importancia del interaccionismo simbólico con ciertos significados y símbolos que se ponen en escena. En tercer lugar, se propaga el mensaje a través de ciertas herramientas con un efecto que hace multiplicar, ¿no? Y viraliza de manera rápida, como son las redes sociales, y también que hace uso de un contexto determinado. Es importante mencionarlo, ya que, como decía hace unos minutos, el 25 de noviembre del 2019 también se inserta en un contexto de estallido social en el país, en donde se propicia el poder expresar abiertamente esta rabia contenida y esta discriminación que sale de distintos sectores, y en el caso del movimiento feminista también hace uso de ello. Por último, indicar entonces que la comunicación estratégica no es exclusiva de marcas y de organizaciones, como lo reconocemos abiertamente, sino que también los movimientos sociales pueden hacer uso de ella, y por eso que la comunicación feminista en este caso creemos que hace uso de lo estratégico para poder incidir políticamente y de esa forma transformar contextos, transformar territorios, transformar el entorno en el cual está inserto. Eso de mi parte, les quiero agradecer nuevamente por la oportunidad y por el trabajo en conjunto que hemos podido realizar. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandra. Muy bien. Seguimos. Las cholitas escaladoras y sus relaciones con el universo hipermedial. Luz Carmen Vilches Esquivel. Luz, ¿estás por allí? Muchas gracias, sí. Voy a compartir Muy bien. la pantalla. Bien, es la segunda vez que participo con esta línea de investigación. Y pues busco casos peculiares en los que podemos reconocer el sentido de heroicidad. Y en este caso se trata de un grupo de mujeres bolivianas que originalmente y ya mujeres casadas con hijos que desde hace décadas han trabajado como cocineras a pie de montaña. Sus maridos han sido escaladores, a excursionistas a subir los diferentes montañas bolivianas. Y ellas pues se quedaban a pie de montaña cocinando para los grupos. Una de ellas empezó a insistir en que ellas querían también escalar. Se los negaron repetidamente hasta que organizó un grupo y decidieron que iban a escalar las montañas bolivianas. Empezaron por la más accesible, y algo interesante es que desde el principio, finalmente, como cocineras de pie de montaña, habían tenido vínculos con fotógrafos, con videógrafos, con periodistas que pues suelen ir a hacer reportajes o a tratar de tomar fotografías, etcétera, y conocían personas a un grupo y les dicen que quieren que por favor registren su actividad en las montañas. Entonces, desde la primera ocasión en que ellas escalan una montaña, están acompañadas por medios, por tecnología, obviamente manejada por otras personas.
aquí hay algo bien interesante porque ellos toman nota solo de su condición de mujeres, su condición como bolivianas y su condición como indígenas, y además provenientes de la cultura aymara, la pollera, es decir, estos trajes típicos de las cholitas, y entonces como un signo no solo de identidad, sino de orgullo y de dignidad, ellas deciden que van a escalar las montañas vestidas con las polleras, evidentemente con todo el equipo, según todas las condiciones y recursos posibles, empiezan a escalar las montañas y empiezan a ser registradas, empiezan a tener difusión y escalan todos los picos que hay en Bolivia, siempre vestidas con la pollera, empiezan pues, a ser buscadas, a ser entrevistadas, y cuando concluyen los picos bolivianos, deciden que van por el Aconcagua. Y pues la gente se mostraba muy escéptica respecto a la posibilidad de que ellas subieran el Aconcagua, siendo una cumbre tan importante en América, y que además lo hicieran en estas condiciones, es decir, con las polleras puestas. Ellas no cejan, existen en los climas, realmente ellas, si hay piedra o si hay nieve, no tienen pruritos para realizarlo, y van por el Aconcagua, van al Aconcagua, lo escalan. Esta es una foto muy famosa porque a 5,000 metros de altura, en algún momento organizan un partido de fútbol entre ellas, digamos, pues con agilidad y con prestancia, son filmadas en este juego de fútbol, y finalmente conquistan el Aconcagua. Insisto, no importan las condiciones, ellas llegan a la cima del Aconcagua, y aquellos personajes que las acompañaron desde el principio logran hacer un largometraje que se llama Cholitas. Este largometraje ha sido premiado en muchos festivales e incluso estuvo nominado a 9 Goyas en España, porque constituye pues un testimonio muy importante, no solo del arrojo de este grupo de mujeres, sino de todo el vínculo que hacen con su simbología identitaria y con todo el imaginario de la cultura aymara. Es interesante que desde el principio las cholitas buscan tener contacto a través de todos los medios posibles. Están en todas las redes, las encontramos en todas las redes. Y algo interesante es que en las cholitas escaladoras nada más en conquistar el Aconcagua, ellas quieren ir por el Everest y necesitan mucho dinero para subir el Everest. Más o menos se requieren aproximadamente entre 1,600,000 pesos mexicanos, que serían como unos $800,000 por cada una para poder subir el Everest. Pero lo interesante es que no se dedican a pedir recursos. Sí han acudido a solicitar financiamientos,
No obstante, ellas lo que están haciendo es trabajar como emprendedoras con base en lo que ellas han aprendido. Entonces tienen, entre otras cosas, una agencia de viajes en la que se anuncian. Ellas van a cualquier montaña, es decir, no necesariamente tiene que ser una montaña de Bolivia, y lo hacen para dirigir grupos de escaladores. Ellas tienen ya una experiencia muy importante, lo siguen haciendo con sus polleras, y su agencia de viajes tiene también sus recursos multimedia, su página, sus redes. Por otro lado, ellas, aquí por ejemplo es uno de los anuncios de las cholitas de su agencia, pero también son las cholitas escaladoras, llevando mensajes de las causas que tengan que ver con mujeres, con la cultura aymara, con mujeres bolivianas, con indígenas o alguna otra causa que tenga que ver con mujeres en el mundo en general. Entonces ellas, cuando suben, acuden a mantas o a anuncios que esa ONG difunden diversas causas. Y por otro lado, han desarrollado una marca de productos que se llaman Los Andes, que son productos orgánicos que surgen de esta alimentación que ellas han desarrollado de manera tradicional y heredada de sus abuelas, para alimentar a todos los escaladores, y que pues durante años han llevado a cabo. Entonces tienen también este emprendimiento de sus productos, exportan. Aquí está en algunas imágenes de Instagram en donde están ellas vestidas de cocineras, y donde dos de ellas van a llevar sus productos hacia España. Una de ellas fue nombrada alcaldesa de su municipio, es decir, también han incursionado en la política en defensa de las mujeres aymaras. Y lo interesante es que han sido el motor de muchas causas. Yo he seguido la ruta que llevan las cholitas escaladoras. Siguen juntando recursos para ir al Everest. Ese es un proyecto que tienen y que no lo van a dejar. Pero a través de todos estos emprendimientos han logrado que las nuevas generaciones se interesen en buscar grupos. Y, por ejemplo, ahorita hay un grupo de cholitas que son las cholitas skaters, que son las cholitas más jóvenes. Están entrando a concursos de patineta, y de nuevo conservan la pollera como un símbolo de identidad cultural, como un símbolo de fuerza, como un símbolo femenino, como un símbolo de la mujer originaria de Bolivia. Entonces, pues los invito a que lean por lo menos esta parte. Como les digo, no se ha terminado. La historia de las cholitas tiene para mucho más que ese largometraje, mucho más que todo lo que tienen en redes, y mucho más que estos emprendimientos, porque están surgiendo estos nuevos grupos. Y pues ella tiene un liderazgo, sobre todo a través de todos los medios digitales, los han usado intensamente, y pues me pareció interesante presentarlo como un caso para el tema de la heroína. Yo agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, Gabriel, y pues sería todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, seguimos. Les pido por favor estamos justito con el tiempo, así que ajustemos por favor las exposiciones, así podemos todos y todas concluir bien
con la exposición. Bueno, seguimos. Fronteras, hipermedia y el nuevo cine indio, Sara Müller. Sara, cuando gustes. Hola, muchas gracias. Bueno, primero nada, agradecerte a vos, Gaby, porque la verdad que esta oportunidad es nada, no solo única, prestigiosa, sino además para mí muy disfrutable. Así que yo te quiero agradecer y bueno, y por medio tuyo también a la facultad, a la Universidad de Palermo, que también nos propician este espacio. Desde que, desde que empezaron estas publicaciones, siempre me interesó meterme en esta cuestión de cómo el cine se convierte en herramienta para conocer países, para conocer sociedades, para conocer a la gente. Y la historia del cine mundial en realidad estuvo sesgada durante muchísimo tiempo a la parcialidad de la crónica euro-norteamericana. Y se desconocían otras cinematografías, por ejemplo, la de la India, que es un poco el trabajo que yo desarrollo en el texto. Me parece siempre que convendría prestar bastante más atención a estos cines, estas películas, por un lado como renovación del cine contemporáneo, pero también para empezar a conocer un poco sus tradiciones y completar nuestra visión como espectadores cinematográficos, que es parcial. El texto propone un viaje, y un poco como excusa yo voy a usar RRR, que es una película de Rajamouli del año pasado, del 2022, que para mí es la mejor película del año. Es una película que es increíble, es una película que es salvaje. Y esta exportación cultural que hace esa película per se, para nosotros occidentales, se nos abre una puerta a una desconocida India y a su política, a su sociedad multiétnica, multilingüe, multireligiosa, a un montón de situaciones que nosotros por ahí desconocíamos. El viaje implica un poco suspender el ojo extranjero y meternos de lleno en la forma india de contar historias, que claramente es distinta al occidental, y sobre todo en la mezcla de la música con la ficción, y sobre todo ahí la tradición y la modernidad. Hago en un primer apartado un poco un recorrido histórico. El cinematógrafo llega a la India muy poquitos meses después de su exhibición, de su primera aparición pública en París, y la pujanza de la cinematografía india, el mercado en que se convierte India a nivel de industria cinematográfica, es bastante inexplicable, entendiendo el contexto de desigualdad que se daban con todas aquellas películas que exportaba Hollywood a sus mercados de Asia. Y el milagro acá, lo interesante es que lo produce el público. El público recibía muy entusiasta y de mejor manera las producciones de Calcuta y Bombay, las primeras producciones de Calcuta y Bombay, más que las de Hollywood. Lo interesante de RRR, y acá ese lazo, ¿no?, de cómo el cine nos sirve para encontrarnos con sociedades, para encontrarnos con países, para encontrarnos con tradiciones, para encontrarnos con otros textos, tiene que ver que RRR no se desvía de los ascendientes propios que toma el cine indio para establecerse como medio desde sus inicios. Las historias épicas, los textos tradicionales como el Ramayana, los textos clásicos y populares, el teatro sánscrito, por supuesto sí, musicales de Hollywood y algunas coreografías del MTV, que son por ahí un poco posteriores, pero lo interesante de esta película moderna, completamente moderna, es cómo se entreteje en diálogo intertextual con aquellos relatos más tradicionales. Una mención está así desarrollada en el texto, tal vez cuando yo hablo de RRR, no sé si la pudieron ver, lo más conocido es la escena de baile, esa coreografía tan impresionante que se filmó en un palacio de Kiev, que es el Natu Natu, ¿no? El Natu Natu ganó el Oscar, mejor canción original, bueno, tiene como un recorrido de premios. Y solamente el Natu Natu a nosotros nos cuenta un montón de cuestiones sobre la narrativa india. La escena en sí es una mini película. Tiene ritmos dramáticos, arcos de personajes, tramas secundarias románticas, todo hasta llegar a una larga votación por la supremacía cultural, que se da en una furiosa batalla de baile contra el colonialismo. Lo interesante de esta película es que nos refuerza y nos trae el valor de la amistad, donde ganar o perder no importa, lo que importa es la amistad, y este es el eje principal de la película. Entonces, solamente con ver Natu Natu nosotros entendemos un poco de lo que se trata toda la película.
Y esta es la dimensión que trabaja, la dimensión musical que trabaja el cine indio, y que lejos de ser un lastre, como podríamos pensar los públicos occidentales, no tiene nada de superfluo, todo lo contrario, ¿no? Es parte del argumento. Bueno, esta película, esta excusa que yo encontré como para hacer un poco este viaje, emprender este recorrido, es una película que tiene de todo, que tiene romance, comedia, acción, baile, música, dentro de un contexto político, histórico completamente definido. Y esto no sería posible sin indagar y sin decir algunas cuestiones o trabajar un poco sobre el melodrama, ¿no? Que el melodrama es este género que consiente que esta película tenga todo esto. Con respecto a las heroínas, RRR nos va a presentar dos historias de amor, a falta de una. Una que es una historia muy tradicional, completamente construida sobre arquetipos, ¿no? Son los personajes desde niños, se conocen y están comprometidos. Esto que me parecía interesante, esto que salió en alguna de las ponencias que dijeron algún expositor anterior, ¿no? Esta protagonista de esta historia de amor, ella espera como Penélope, ¿no? A que el héroe haga su aventura y regrese, ¿no? Mirá cómo se da en la India también esto del espacio de la mujer. Bueno, digo la India, en un lugar donde las representaciones en cine, que es lo que yo trabajo, el lugar de la madre, el lugar de la hija, el lugar femenino per se, está completamente constituido. La otra historia es un amor imposible. No hay escenas de besos, el beso es considerado una cuestión completamente occidental, y entonces como no forma parte de la cultura, hay toda una serie de películas que tienen este rasgo de anclaje en la cuestión más tradicional que no los toma. Sin embargo, sí, la cinematografía india ha tenido como otros modos de poder representar sexualidad, y el agua ahí juega como un papel muy importante. Un último detalle con respecto, hay un cuadro musical final, que es importantísimo, ¿no? Como todas estas coreografías que se desarrollan en la película, donde se pone en valor y se recuperan aquellas mujeres que lideraron pequeños ejércitos o que tuvieron un papel protagónico dentro de los campos de batalla en los procesos de descolonización. Y eso me parecía que era súper interesante. Yo ahí en el texto lo que digo es, lo podríamos traer a nuestra América también, ¿no? Bueno, algunas cuestiones con respecto a hipermedia, algunas cuestiones con respecto a hipermedia, y acá también, ¿no? Si bien RRR no es una película que tenga aspiraciones de spin-off o que nos cuente la historia como nos suele contar Marvel, ¿no? Como con gotitas para armar un relato, es una historia que empieza, termina. Es interesante esto, por un lado el texto, de cómo se recupere, cómo se enlaza y cómo necesita esa raíz de los textos tradicionales, y a su vez también cómo los espectadores, otra vez el público, da lugar. El público está proponiendo una franquicia de Lego, de RRR, el público está proponiendo juegos electrónicos. Y el público también, y ya con esto yo termino, el público, uno puede ver en YouTube cómo disfruta de la película en el cine. Tiran papelitos, es una fiesta, como un karaoke comunal, todos cantan, bailan, y me parece que esta celebración constante, que además como regalo extra esta película nos trae esta puerta de entrada a la desconocida India y a conocer esto, ¿no? Sus producciones que nos perdimos durante largo tiempo, me parece que cuando las cinematografías olvidadas recuperan eso que nosotros sentíamos cuando nos encontramos por primera vez por el cine, es la excitación, el enamoramiento, quiero ver una escena tras otra, me parece que estas cinematografías es que algo están haciendo muy bien, y Hollywood por ahí debería aprender algunas cosas. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara. Muy bien, continuamos. La docencia como guía para la formación de una voz autoral cuestionadora de los roles femeninos en el cine, Catalina Herrera Barros y Pía Tomé Díaz. Hola, voy a ¿Cómo vas? compartir, bien, gracias. Voy a compartir pantalla y Hola. cuando comparto pantalla yo no los veo a ustedes ni veo el chat, así que si hay cualquier dificultad técnica me avisan, por favor. Un segundo.
Buenos días. Junto con Catalina vamos a presentar nuestro trabajo, La docencia como guía para la formación de una voz autoral, cuestionadora de los roles femeninos en el cine. Sí, bueno, esta presentación que deriva del escrito de la publicación nace un poco de dos aristas, de nuestra experiencia como docentes. Con Pía somos docentes de la misma escuela y también somos las dos guionistas. Entonces, un poco surgió una inquietud en la sala de clases sobre cosas tan cotidianas como los ejemplos que vemos, que revisamos de películas para analizar en la clase, y también autores de la bibliografía que ocupamos, como los que quizás reconocerán ahí desde Aristóteles hasta más contemporáneos como Truby, y nos fuimos dando cuenta de que en general estos autores son todos masculinos y tienen una visión muy heteronormada también sobre la forma de construir narraciones. Ya hablaban antes en otra presentación sobre El viaje del héroe de Campbell, que después revisita Vogler, etc. Y curiosamente nos pasó que, bueno, nosotras nos cuestionamos esto y tratamos de buscar nuevos ejemplos donde hayan voces femeninas que no solamente sean buenas académicas, sino que también aporten cuestionamientos, sino que también los estudiantes pedían mayor diversidad de autoras y autores. Y la otra dimensión es de la experiencia como guionistas. También nos pasó que, aparte de que estudiantes cuestionan quizás el rol de la mujer como la bruja y la femme fatale, o la reina madre y la virgen, también se cuestiona quién puede hablar de qué tema. Por ejemplo, si un estudiante masculino quiere hablar sobre un tema tradicionalmente feminista, entre comillas, no siempre se le recibe de la manera más apropiada para entrar en una discusión, sino que más bien hay un enfrentamiento. Y Marieli Rivas, que es una directora chilena, creemos que con esta cita resume muy bien ese sentimiento, porque dice que hay directores hombres que históricamente han contado historias de hombres y de mujeres bajo su punto de vista, pero las directoras y realizadoras mujeres también tienen que hablar sobre historias de hombres bajo su propio punto de vista de la masculinidad. El problema no es ese, sino que el problema es cuando el discurso se vuelve hegemónico, porque como dice Rivas, dice, la mirada distinta siempre es necesaria y las mujeres podemos contar también y abrir otras lecturas al universo de los hombres. Esa es un poco la apertura de miradas que a nosotros nos hacía falta y lo que propició un poco las ganas de empezar esta publicación. Sí, así como comenta Catalina que existe este sesgo muchas veces dentro del aula, nosotros también percibimos que existe también una diferencia tras la pantalla. Es decir, hay muchas diferencias y está muy segmentado el tema de los roles también fuera, tras pantalla, lo que sucede en los equipos de realización. Por ejemplo, hay un caso con la película de Pixar, Valiente, que es muy conocido, que para Pixar la película Valiente fue la cinta número 13 en estrenarse, pero representó recién, siendo ese número de cinta estrenada, la primera película protagonizada por un rol femenino y con un rol femenino infantil. Y en términos de ganancia, esta película solo fue rankeada como el número 8 de las películas que obtuvo mayor recaudación. Entonces vale la pena preguntarse también si la audiencia está preparada para poder recibir este tipo de obras que estén protagonizadas por roles femeninos y sobre todo por roles femeninos también infantiles. La directora, una de las directoras de la película, Brenda Chapman, también tuvo muchos inconvenientes relacionados con las diferencias que había entre ella y sus colegas masculinos al momento de recibir remuneraciones, diferencias tanto bastante altas en términos de ganancia, y también todos los problemas que tuvo ella como mujer para poder hacerse un espacio dentro de la industria. Siguiente, ahí está. Tenemos también una realidad en Chile, específicamente en nuestro país, un estudio que se realizó entre los años 2000 y 2016, donde tenemos como cifra que el 13% de las mujeres solamente ocuparon cargos de dirección y de guión. Y dentro de ese 13% de mujeres que ocuparon esos cargos, ninguna, el 0% de ese 13% fueron dentro de las películas que tuvieron al menos 100.000 espectadores en nuestro país. Además, en términos de representación en pantalla, solamente el 8% de mujeres son protagonistas de las películas
y el 47% son personajes secundarios y el 45% terciarios. Y los roles de esos personajes secundarios o terciarios están relegados a labores domésticas o a labores de crianza de los niños representados en el cine. Entonces, de alguna forma, estos datos nos llamaron la atención y cómo hacer para que esa sensación que nos dejan estos datos se transformen en una ayuda práctica para que, digamos, esto no vuelva como a repetirse o tenga algún cambio en el futuro. Y es en base a eso que, de alguna forma, nuestra propuesta o nuestra idea es que tiene que haber un cambio en el pensamiento crítico de quienes estudian cine, de quienes estudian guión, para reforzar la voz autoral. Y eso también es labor de nosotros como docentes. Tenemos que tener muy claro, y lo sabemos, que toda la creación artística busca llegar a un público. Y ese discurso autoral hace eco de las problemáticas que afectan al espectador en su entorno. Por lo tanto, nosotros, los autoras, los autores, tenemos una responsabilidad social en cómo se hace ese discurso. Y de ahí sale nuestra pregunta. ¿Qué puedo hacer yo desde mis herramientas y espacios para detener los estereotipos de género en mis creaciones y reconocer la influencia que puedo tener en otros? De alguna forma, si la audiencia crece viendo películas protagonizadas por géneros masculinos, con la figura clásica del personaje heroico, lo más probable es que eso lo repita al momento de la creación. Y de alguna forma de ahí emana este trabajo, donde de alguna manera tenemos que hacer que nuestros estudiantes logren articular una voz autoral honesta, auténtica, y que los satisfaga también al momento de abordar temáticas y problemáticas que los afectan en su diario vivir. Una de las cosas que nos dimos cuenta que eran como las soluciones más rápidas o para atender más inmediatamente en la sala de clases, en el 1 a 1, es primero preocuparnos de lo que ya estábamos haciendo, un poco de los visionados que usamos en cada clase y la bibliografía que también acompaña al curso completo, hacer ese que entre comillas es un esfuerzo porque no hay tantas o no es tan fácil de encontrar, autoras que sean, bueno, como hablaban de Barbie al principio, obviamente se va a hacer un ejemplo el próximo semestre, y también autoras que escriban libros de teoría narrativa. Pero también, y colgándonos un poco de lo que hablaban en la presentación, en la primera, Gabriela Mistral, una gran educadora chilena, decía que la educación también tiene una cierta responsabilidad, o sea, nosotras como docentes y como guionistas tenemos una responsabilidad sobre nuestros estudiantes que eventualmente van a ser autores y autoras, de fomentar estos espacios donde un poco les exigimos que observen su entorno, que profundicen en la investigación del entorno, analicen y vuelvan con esos descubrimientos a la sala de clase para discutir. Y eso genera un fortalecimiento o un acostumbramiento a tener una voz autoral cuestionadora. Y no solamente discutirlo a nivel global, sino que también buscar en estos lugares donde no necesariamente se ve tan evidentemente la brecha de género. Incluso con los datos que decía Pía recién, podemos partir por casa. Y eso nos lleva a unas conclusiones que se basan en lo que ya hemos dicho hasta ahora, como la inclusión de la diversidad de voces, donde propiciemos un acostumbramiento al cuestionamiento del entorno, de lo que ya está representado en pantalla, de lo que pasa detrás de cámara incluso, desde muy temprano en la formación del audiovisual y de la autoría, y eso también podría incluso fortalecer un cuerpo fílmico latinoamericano, chileno, global, donde autores y autoras se cuestionen estas cosas, pero también quizás la audiencia podría empezar a cuestionarse y romper sesgos de género también. El resto de el análisis más profundo y otros ejemplos los pueden encontrar en la publicación que los invitamos a leer. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien, continuamos. Vamos a tener que ajustar mucho el tiempo porque nos quedan 20 minutos y varios textos aún. Seguimos. Arcane, otro camino de las heroínas. Silmaria Takasaki. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Silmara? ¿Cómo te va?
Hola, Gabriel. Encantada en verte de nuevo. Tomás, muchas gracias también por este espacio. Yo soy Silmara Takasaki, yo hablo desde Brasil. Yo espero que puedan entenderme, comprenderme bien. Siempre es un reto, un desafío hablar en un idioma que no es el tuyo, ¿no? Yo voy a compartir mi pantalla. A ver. ¿Pueden verlo? Vale, es aquí para mí está todo un poco raro. Bien, yo estoy trabajando siempre con dibujos de animación y este es mi trabajo de ahora con esta serie que se llama Arcane y pienso en otros caminos posibles de heroínas, ¿no? Como estamos siempre pensando en estas heroínas de esta publicación. Yo pensé primero en este Camino del Héroe de Joseph Campbell, que todos deben conocer muy bien, este círculo, ¿no? Y yo pensé también en este Camino de la Heroína que yo he encontrado de Maureen Murdoch. Y pensando siempre también en mi trabajo, que siempre estoy trabajando con representatividad y representatividad de mujeres, no solo mujeres hetero y dentro de las normas más convencionales, pero mujeres disidentes. Estuve pensando en este camino como no se encajaba bien en todos mis personajes que yo encuentro en dibujos animados. Esto no se encajaba, porque se referenciaba por el masculino, por ser una cosa lineal y no un círculo, y toda una forma espiritual de pensar esta heroicidad que me pareció que no se encajaba muy bien en los personajes que yo estaba buscando, ¿no? Entonces, una ex. Entonces pensé, ¿qué otros caminos que podría encontrar de las heroínas? Porque esta heroicidad no necesitaba ser masculina, no necesitaba referenciarse por el masculino, y que existían otros caminos que también ya fueron escritos, ¿no? Y cómo se escriben estas narrativas, quién está escribiendo estas historias, y quién son las heroínas y antiheroínas que yo podría encontrar. Yo estoy siempre buscando, entonces, dentro de dibujos animados, ¿no? He trabajado siempre también con testes de representatividad, como de Alison Bechdel, y este teste de GLAAD, que trata específicamente sobre personas LGBT. Y he pensado también que una representatividad dentro de la pantalla no significa una buena representación. Hay un montón de estereotipos, de clichés, de formas de poner los personajes allí que no son la cosa más positiva para buscar, para estar en la pantalla, ¿no? He encontrado un montón de heroínas en el cine y he encontrado también que, no sé cómo decir esto en español, pero como muchas heroínas tienen que tener una forma de ser imperdonadas por ser tan guerreras. Entonces, o son hipersexualizadas o tienen un buen motivo, ¿no? O son madres y tienen que salvar a su hijo, o tienen un amor romántico, hetero casi siempre, ¿no? Y está así al lado de un hombre. Y las mujeres que son más guerreras, más fuertes, no son muy bien aceptadas si no tienen esta forma esta excusa para ser guerreras. He encontrado estas heroínas en algunos dibujos animados, algunas más interesantes en los últimos años, como Mérida, ¿no? De Valiente, como han dicho ahora en esta última ponencia. Y muchas otras también que empezaron a dejar de ser solo princesas Disney, para ser un poquito más fuertes y luchar un poquito más por las cosas que necesitaban y que querían. Las heroínas de Marvel, de DC Comics, son muchas veces hipersexualizadas, son hechas para hombres, no son hechas para mujeres. Y hay muchas antiheroínas también que pueden ser muy interesantes de se pensar en estos cómics y dibujos animados también. En el universo de los games, de los juegos digitales, todavía un ambiente muy difícil para mujeres y para mujeres LGBT principalmente,
por esta hipersexualización o por no aceptación de los cuerpos que no son dentro del canon estético, ¿no? Y delgadas y flacas y sexys también. Este dibujo que estoy trabajando ahora entonces es Arcane, que hay solo una temporada, solo 9 capítulos de Netflix, y que ha sido basado en un juego digital también que se llama League of Legends, y que trabaja mucho con cross-media, no solo juego y serie, pero también cómics y vídeos musicales también, y otras formas de alcanzar su público por otras mídias también, muy interesante. Redes sociales también trabajan un montón, y ya hace muchos años que están siempre trabajando de una forma de representatividad muy interesante para personas LGBT. En esta serie, entonces, vemos un montón de mujeres mayores y muy poderosas, muy importantes dentro de la historia, con diferentes etnias, mujeres y hombres negros y latinos y de otras etnias también, no solo blancos, y no solo uno, así como la cuota racial, ¿no? pero muchos otros, que estaba muy interesante también. Y hay un cambio también muy interesante de las ropas y la forma de representar las personajes principales, ¿no? Como Jinx. LOL es de League of Legends, es del juego, y Arcane es de la serie. Como han cambiado un montón la forma de representar estos personajes, ¿no? Como Vi, que es la protagonista, y que tenía esta cámara de abajo para arriba, ¿no? Aquí llamamos de contraplongé, no sé cómo se llama esto en español, pero así de abajo para arriba, y que la pone muy sexy, con énfasis en su cuerpo de alguna forma, y que en la serie ya se pasó a ser una personaje mucho más normal, una guerrera, ¿no? Con un cuerpo muy fuerte, muy valiente, y ha sido muy interesante, una luchadora que ha sido muy, muy guay. Y esta es su pareja, Caitlyn, que también en la serie ya está también de otra forma, ya no con este apelo hipersexualizado también. Y la forma de tratar de la relación de las dos ha sido también de una forma muy natural, muy interesante, que fue la forma más positiva que he encontrado allí, ¿no? Por serem protagonistas y protagonistas lesbianas. Entonces esta serie tiene cuerpos diversos, fuertes, personas mayores, ropas con un nuevo diseño, diferentes capacidades también, personas con discapacidades. Trata de salud mental, de clases sociales, de etnias, diferentes orientaciones afectivas, no solo de estas dos, pero otras también. Padrones de masculinidad, muy interesante también. Estereotipos y clichés. Por fin, ha sido una serie que me pareció muy interesante, como mujeres protagonistas y lesbianas aquí. Entonces he pensado en una otra forma. Perdón, Silmara, tenemos muy poquito tiempo y nos quedan cuatro compañeros, compañeras para que hablen, y nos quedan 12 minutos. Entonces, puedo terminar aquí. Entonces, el texto completo está en el libro. Yo propongo otro camino posible de representatividad. Y eso. Muchas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias. Bueno, nos queda, la verdad que son muchísimos los textos para hablar, poco el tiempo. Nos quedan 4 textos de los que hablar y 12 minutos. Les propongo, si se puede, en la medida de lo posible, ajustar el tiempo de cada uno. Seguimos entonces. La comunicación publicitaria como espejo del camino liberador de la heroína. Fernando Arriel, Aravena Mesa. Hola, hola. Cuando quieras. Hola. Gracias. Voy a... Ahí sí, ¿o no? No, voy a poner solamente el slide con mi nombre y el título, no una presentación, para hacerlo un poquito más agotado. ¿Se ve bien? Genial. ¿Se ve? Se ve cortado.
Se ha cortado. Parece que no me está resultando lo agotado. Espérenme. Bueno, si no comenzá mientras y ahora... Ya. Bueno, a ver. Ahí sí. No sé. No sé. No pude, pero voy a comenzar en pos del tiempo. ¿Les parece? Bueno, el tema mío es la comunicación publicitaria como espejo del camino liberador de la heroína. Básicamente porque yo trabajé durante mucho tiempo en agencia de publicidad, como director creativo, director general creativo y redactor. Y de ese punto de vista me interesaba mucho esta pelea que se ha hecho de los departamentos creativos con respecto a sacar valores, ¿cierto? Asociados como valores agregados con las marcas. Y entrando un poco en el tema. Bueno, el tema de la mujer en la publicidad es un tema de la mujer en los contextos sociales de cada momento, ¿no? Junto a las normas morales y legales que lo rigen. Esto lo dice Ramón Frestra. Con respecto al rol social de la publicidad que escribe Wells, donde recrea estilos de vida y actitudes, esta puede hacer todo aquello, la verdad es que se le permite hacer solamente. Y esas posibilidades están dadas en un contexto macro, por esa simbiosis de sistemas abiertos que van condicionando los subsistemas. O sea, la publicidad está embarcada, ¿cierto?, en un sistema macro y está absolutamente supeditado a él. Es decir, solo si la cultura en una sociedad lo permite, lo exige, la publicidad, considerando además que el ejercicio publicitario siempre da un paso atrás de los cambios sociales, como lo dice Medina, ¿ya? Y es necesario estar al tanto para poder conceptualizar de estos cambios, ¿cierto? Para poder conceptualizar de que de alguna manera es la síntesis de la realidad. Es por eso que muchas veces se ve a la publicidad como la generadora, ¿cierto?, de la realidad, y de alguna manera es solamente un catalizador, ¿ya? Creo que es importante mostrar la responsabilidad holística, que ese es el foco de lo que yo estoy proponiendo, tanto de la publicidad como del macrosistema del que hace eco los mismos levantamientos de comportamiento, que en definitiva son esas creencias y construcciones subjetivas que son parte de la percepción colectiva que construye la realidad según Manucci. De esta manera, si el medio en el que se desenvuelve la comunicación tiende a una linealidad convencional que se aleja de esos cambios que buscan abrirse a una realidad más auténtica, obviamente se presentará un reflejo equívoco de la mujer, que ha pasado muchas veces. En este sentido, también es importante lo que dice García López en relación a las creencias y prejuicios que son socialmente aceptados por mayoría, pero muchas veces impuestas por minorías. Estos convencionalismos, ¿cierto?, son que buscan de alguna manera proteger estas creencias de esas minorías, ¿cierto? Así los mensajes publicitarios se hacen obviamente mucho más erráticos. En publicidad no se puede hacer lo que la gente rechaza. Y muchas veces las personas rechazan por esas convenciones impuestas y obviamente también la falta de sentido crítico. Si nos basamos, por ejemplo, en Deleuze y Guattari, y esa corriente rizomática que emerge y se abre paso naturalmente en la sociedad de una manera interdisciplinaria, ¿cierto?, reconstituyente, cuestionando la normalización tradicional, obviamente, podríamos hablar de que un empoderamiento que rompe esa linealidad en materia de género podría ser más genuino el rol de la mujer en la sociedad y su reflejo en la publicidad. Esto conlleva un pensamiento creativo en sí per se, que permite la búsqueda de esos insights que revelan algo más genuino en materia de género. Eso que se quiere escuchar de alguna manera, que sabemos que lo queremos, pero obviamente está en el subconsciente, y cuando salen, ¿cierto?, en una comunicación publicitaria, obviamente hace eco en las personas. La creatividad en este sentido requiere esas conexiones dialógicas para poder catalizar vanguardia en materia de género. Eso es súper importante. Si bien la búsqueda de reflejo más fiel de la mujer ayer se dio por la lucha de Simone Beauvoir o Kate Millett en relación al orden de la realidad patriarcal o ese imaginario androcéntrico, hoy se abre paso, ayudado obviamente por la digitalización y los movimientos sociales que han cambiado el paradigma de la comunicación. Las marcas entienden que hoy se debe escuchar a las personas, ¿cierto?, a los clientes, y que estos pueden dar feedback y organizarse con mayor facilidad con las redes sociales.
Esto ha permitido un importante avance en materia de cómo vemos a la mujer, ¿cierto?, en la sociedad y cómo se refleja en la publicidad. Así, desde el punto de vista semiótico, que es un punto importante, el significado del rol de la mujer en la publicidad ha cambiado desde la dimensión pragmática, que tiene que ver con el contexto condicionante del significado. La publicidad en este contexto ha podido entregar un reflejo mucho más genuino de la mujer, ayudado por esta nueva irrupción, ¿cierto?, de la realidad. Por otro lado, también son importantes los cambios desde el interior de las organizaciones. En el caso, bueno, es importante el caso acá de la nueva teoría estratégica de Rafael Alberto Pérez, que plantea un cambio desde dentro de los cambios de paradigma de la comunicación desde dentro, de la identidad de los valores, donde la comunicación y lo relacional toman una importancia en la estrategia de estas mismas organizaciones. Para concluir, podemos decir que todo esto se reflejará en el quehacer publicitario más alineado a los cambios del rol social que describe Wells, de los que hablé al principio. Y de esta manera se podrán dar mensajes más genuinos sobre el rol de la mujer mirando el futuro. ¿Qué ha aportado? A mí me interesaba como publicista, que trabajé mucho tiempo en la agencia publicidad del departamento creativo, y yo me pregunto, no sabía si me estaba metiendo la pata a los caballos con este artículo, especialmente como publicista, ¿cierto? Que como somos los conceptualizadores, se nos acusa como chivo expiatorio de todo lo que es el manejo de la mujer en la publicidad. Bueno, yo creo que lo que ha aportado es reflejar todo aquello, obviamente, que no nos gusta y no nos ha gustado, evidenciar, dar testimonio de cosas que son sociales, reales, de las cuales todos como sociedad, como macrosistema, también somos cómplices, para analizar de alguna manera y avanzar en materia del rol de la mujer en la sociedad y su reflejo en la publicidad. La publicidad es un catalizador, ¿cierto? Y de alguna manera, en la medida que estamos en un contexto mucho más creativo y somático, como decía Gilles, tenemos posibilidades de generar los cambios y reflejar de mejor manera el género. Eso. Bien, Lo hice rápido. muy bien, lo hice rápido. muy bien, sumamente. Lo único, lamentablemente no tenemos más tiempo, porque vieron que en este mismo espacio sigue en la otra comisión. Nos quedan 3 escritoras con sus textos. Yo pido 1000 disculpas. Queda el texto de Heroínas y Villanas, Luz y Sombra de la República de Gilad, de Mónica Gruber. El violador es el otro, un análisis feminista de la instrumentación cinematográfica de la violencia sexual contra las mujeres, de María Sánchez Berenger. Y spot publicitario, Más de lo que ves, artificción y estrategias de marcarias, de Lorena Urselay. Lamentablemente no tenemos el tiempo para sus exposiciones, pido disculpas. Nos excedió y eso que ajustamos bastante, pero somos 14 autores, un montón. Así que, bueno, no sé, perdonen las digresiones y lamento no poder escucharla. Bueno, yo tengo el privilegio, igual que los colegas, de leer el texto. Yo lo leí de antemano junto con Tomás y Constanza, pero el resto ya lo leerá. Son artículos geniales, maravillosos, y bueno, los invito a todos y todas a que puedan recurrir al texto que está en línea y lo puedan disfrutar tal como lo disfrutamos nosotros. Bueno, si queda un minuto, si alguien quiere decir algo, y cerramos, pero un minuto real. Bueno, muy bien. Bueno, Muchísimas... yo diría que es terrible la temporalidad del ser humano. Si fuéramos Tremendo. ángeles sería ideal. Nada más. Tal cual. Bueno, infinitas gracias a todos y todas.